Estimados alumnos, en este video veremos fluidos, la ecuación de Bernoulli. Nosotros estuvimos estudiando estática de fluidos, la presión hidrostática, principio de Pascal, principio de Arquímedes. Ahora hablaremos cuando los fluidos se encuentran en movimiento. El movimiento de los fluidos puede ser laminar o turbulento. Al fluido laminar también se le llama estacionario. Para comprenderlo, veremos unas líneas imaginarias del fluido que se llaman líneas de flujo. Imaginemos un fluido cuyas capas de líquido, por ejemplo, van unas sobre otras y se mueven de esta manera con una rapidez moderada, con una velocidad moderada a lenta. Este tipo de fluidos significa que las moléculas entre sí no interactúan de manera de perturbar el flujo. Es un flujo más o menos ideal. En general los flujos son del tipo turbulento. Lo observamos, por ejemplo, en la erupción de un volcán. El humo que sale es turbulento. Las líneas de flujo para un fluido turbulento, imagínense un río, por ejemplo, en donde en el fondo hay obstáculos, hay piedras, hay ramas, en fin, cosas. Entonces las líneas de flujo ya no son paralelas, sino que interfieren entre sí y queda una cosa más o menos caótica, así. Diremos que ocurre esto cuando hay una velocidad de flujo mayor. En general, en los ríos, por ejemplo, tenemos un flujo turbulento. De los ríos chilenos, ¿cuál diría usted que es el más turbulento? Una manera de medir la cantidad de fluido por unidad de tiempo es el flujo volumétrico o también llamado caudal. Caudal. Diremos que el caudal corresponde a la cantidad de fluido por unidad de tiempo, por ejemplo, metros cúbicos por segundo. Si ustedes abren un grifo, imaginemos que esto es un grifo. Yo no soy muy bueno para dibujar ahí, y ahí cae agua. Si ustedes determinan la cantidad de agua que cae, por ejemplo, en un recipiente, y miden el tiempo que se demoró en llegar al nivel, y luego dividimos ese volumen por ese tiempo, obtendremos el caudal. De los ríos chilenos, ¿cuál es el río que tiene mayor caudal? Hay otra expresión que nos permite calcular el caudal, que es área por rapidez. Esto significa lo siguiente. Volvemos a la llave, al grifo que acabo de borrar. No importa. Lo volvemos a dibujar. Ahí está nuestro grifo. Entonces, diremos que el caudal también lo puedo calcular con el área. ¿Pero qué área? El área de la sección transversal de la cañería, que si ustedes la miran por abajo, sería un círculo, la boca de la llave o del grifo. T radio R. Cabe recordar que el área de un círculo
es igual a pi por r al cuadrado. Y por la rapidez con que fluye aquí esa agua. También es otra expresión para calcular el caudal, muy práctica. Hablaremos ahora de la ecuación de continuidad. Imaginemos que tenemos un conducto o una cañería que tiene distinto diámetro. En general las cañerías tienen una sección circular. Pero he visto yo conductos rectangulares también. La ecuación de continuidad podemos pensarla de la siguiente manera. Por aquí entra un fluido, un caudal Q1, a una rapidez V1, y vamos a suponer que esta área es área 1. Y por acá va a salir un caudal Q2 con una rapidez 2, y vamos a suponer que el área de esta sección transversal es A2. Suponemos que entre medio no hay goteras, no hay problemas, por lo tanto la cantidad que entra es igual a la cantidad que sale, no hay pérdidas de materia. Diremos que Q1, el caudal 1, tiene que ser igual al caudal Q2. Pero Q1 es área 1 por V1 y Q2 es área 2 por V2. A esta expresión se le llama ecuación de continuidad. La ecuación de Bernoulli no es más que un balance de energía. Balance de energía. Por ejemplo, vamos a imaginar una cañería. Así, que esta parte va en el suelo y luego se eleva a una determinada altura, y obviamente que ahí va un fluido y sale. Vamos a suponer que está a una altura H, y este es el nivel 0, que puede ser el nivel del suelo, nivel 0. Aquí la energía en el punto 1, podemos decir lo siguiente: tenemos una energía debida a la presión, que la calcularemos como presión dividido por unidad de volumen. Presión dividido por volumen. En general, omitiremos el volumen que está dividido y simplemente pondremos una P 1. Pero recuerden, esta presión es distinta de la presión hidrostática que estudiamos, es distinta del concepto fuerza sobre área, porque esta es presión
dividido por volumen. Eso es energía. Es una energía, ¿ya? Muy atentos con esa observación. Además de haber una energía por presión, porque algo está presionando al fluido para que fluya, existe una energía cinética, es decir, de movimiento. ¿Recuerdan su fórmula? 1 medio mv al cuadrado. Como estamos en fluidos, será 1 medio densidad, ρ, por velocidad o rapidez al cuadrado. Y tendremos también una energía potencial. Energía potencial. Todas estas son por unidad de volumen. Y recuerdan su fórmula mg por h, como estamos hablando de fluidos, será densidad por g por h1. En el punto 2, en el punto que estamos estudiando, entre 1 y 2, también tendremos los mismos tipos de energía. Energía por presión, energía cinética y energía potencial. Ahora pensaremos lo siguiente, que es muy importante. Supondremos que el fluido es ideal, es decir, recuerdan, viscosidad cercana a cero. Supondremos que no hay roce ni fuerzas disipativas, es decir, que no tenemos pérdida de energía entre 1 y 2. Esto es falso, porque los fluidos rozan con las paredes de la cañería y producen pérdidas de energía. Por ejemplo, aquí, cuando el fluido va aquí y en este codo, estas junturas se llaman codos en las cañerías, choca el fluido y ese choque produce pérdidas de energía importantes en cada codo. Además, si ustedes consideran que nosotros podríamos colocar una bomba de succión aquí, una bomba, que succione este líquido y lo impulse para allá, ahí tendríamos otra energía más, distinta de estas. Es muy importante tener en cuenta estas condiciones para aplicar el balance de energía o ecuación de Bernoulli. Fluido además incompresible, es decir, no cambia su densidad. Por lo tanto, estas densidades en 1 son las mismas que estas densidades en 2. Es un flujo ideal, no hay pérdida de energía, etcétera. ¿Ya? Muy atentos con esas condiciones. En ese caso nosotros diremos que la energía total aquí tiene que ser igual a la energía total en 2. Tienen que ser iguales. Por la ley de conservación de energía. Energía total en 1 igual a energía total en 2. Paso restando, queda energía total en 2 menos energía total en 1 es igual a 0, pero ese lo voy a poner al otro lado mejor, da lo mismo. Y a esto le llamamos variación de energía total igual a 0. Ese es el principio de conservación de energía. De acuerdo a eso, hay varias maneras de escribir la ecuación de Bernoulli. Yo la escribo de la siguiente manera.
la variación de la energía total va a ser la variación de la energía por presión, P2 menos P1, más la variación de la energía cinética, V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado, más la variación de energía potencial, Rho G delta H es H2 menos H1, y esa variación debe dar 0, si es que se cumplen las condiciones que les mencioné. Recuerden que estos deltas son variaciones. ¿Ya? Esta es la famosa ecuación de Bernoulli. Delta P son variaciones. P2 menos P1 más 1 medio Rho B2 al cuadrado menos B1 y Rho G H2 menos H1. Ahora, observando nuestro esquema, observamos que en este ejemplo estas dos alturas, la diferencia entre ellas es H. ¿Por qué? Porque hemos puesto el nivel 0 aquí y queda así. Observamos la rapidez, por ejemplo. Si suponemos que tienen la misma área de sección transversal y la ecuación de continuidad decía que área 1 por B1 igual área 2 por B2. Esa es la relación que hay entre las rapideces. Se pueden mezclar la ecuación de Bernoulli con la ecuación de continuidad. La ecuación de Bernoulli nos permite pensar algunas cosas que explican ciertos fenómenos que observamos cotidianamente. Yo les he anexado unos videos muy interesantes, que ojalá los vean, en donde se explican los fenómenos físicos, en donde tienen que ver la ecuación de Bernoulli. Uno de los aspectos que genera la ecuación de Bernoulli es lo siguiente, que a mayor velocidad de fluido va a significar menor presión. O a menor velocidad mayor presión. Por ejemplo, en las andenes del metro existe una línea amarilla aquí que por seguridad no debemos traspasar. Imaginemos que viene uno de los trenes ahí en movimiento, viene hacia acá y hay una persona aquí esperando la llegada de este tren. Lo que sucede es que debido a la rapidez del tren, en esta zona de la línea amarilla se genera una mayor rapidez del aire aquí cuando pasa el tren en movimiento.
una mayor rapidez del aire comparada al aire que está detrás de la persona. Eso produce una disminución de la presión en ese sector por el flujo de fluido. Como la presión afuera de él sigue siendo la misma, en general es la presión atmosférica, y la presión entre la persona y el tren es menor, esta persona siente una fuerza que lo empuja hacia el tren. Por eso es muy peligroso cruzar la línea amarilla por efecto del principio de Bernoulli. Otra situación que tenemos es en la ducha. Imaginemos que estamos ahí en el baño, ahí, y la cortina, una cortina de baño. Lo que sucede es que la ducha, cuando cae el agua, este fluido va a mayor rapidez que el aire que está por detrás de la cortina. Al ir con mayor rapidez, genera un descenso de la presión en este sector comparado con la presión que está afuera, la presión atmosférica. Por lo tanto, la cortina es empujada hacia nosotros, en general hacia el fluido, y es molesta esta sensación de que uno se baña y siente que se le pega a uno la cortina. También es un efecto de la ecuación de Bernoulli, del balance de Bernoulli. Otro ejemplo muy importante es la aeronavegación. Los aviones tienen una estructura especial aerodinámica que se llama. Dibujemos un superavión del futuro. Ahí. Como les digo, yo no soy muy bueno para dibujar, pero con imaginación podemos verlo. Y termina en punta. Esta punta de los aviones permite cortar el aire que se toma enfrente y así disminuir el roce. La forma de estos aviones hace que el aire que fluye por aquí, por arriba de él, vaya más rápido y en mayor cantidad que el que corre por abajo. Eso, por el balance de Bernoulli, provoca que una mayor rapidez produzca un descenso de la presión por sobre el avión, y abajo sigue estando la misma presión atmosférica. De esa manera, esta presión ejerce una fuerza de flotabilidad sobre el avión. Muy importante esa ingeniería de los aviones para ocupar la ecuación de Bernoulli en nuestro favor. La ecuación de continuidad nos permite pensar en cosas como la siguiente. Imaginemos, estamos regando nuestro jardín con una manguera, ahí, no con una regadera, eso no me sirve para este ejemplo. Y observamos que nosotros tenemos un alcance de riego. Si nosotros queremos llegar más lejos, nosotros disminuimos, ya sea poniendo el dedo sobre esta sección o apretando la manguera, y con ello logramos que el fluido
el líquido, agua en este caso, llegue más lejos. ¿Por qué? Porque la ecuación de continuidad dice área 1 por B1 es igual a área 2 por B2. Si pasamos dividiendo a 2, queda A1 partido en A2 por B1 igual a B2. Si esta área es menor que el área 1, eso ocurre cuando disminuimos la abertura de la manguera, significa que un número mayor dividido por un número menor es una división más grande que 1. Por lo tanto, esta multiplicación hace que el valor de B1 sea más grande que el de B1 solo. Imagínense, por ejemplo, que esta división nos da 1,3. Eso significa que la velocidad en 2, esto sería en 1, es más grande que la velocidad en 1, es 1,3 veces V1. Por esa razón, este líquido sale más rápido y puede llegar más lejos. Les quiero decir que esto tiene aplicaciones en la vida cotidiana y hay que aprender a interpretar los fenómenos que observamos desde un punto de vista físico. Yo sé que ustedes encontrarán más ejemplos sobre la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Además, deben hacer ejercicios numéricos. Siempre es bueno para entender mejor estas cosas. Les he anexado un material complementario y videos para que practiquen el balance de Bernoulli.